Entonces continuemos con el tema de las constancias. Estábamos en lo que refería a la constancia de convocatoria, ¿no? Ya hemos visto cuáles son sus requisitos. Sí conviene hacer la precisión de que la constancia de convocatoria debe ser otorgada por el que convocó, la persona que estaba legitimada para reemplazarlo, según el estatuto, ¿no? Por ejemplo, puede ser, si era el presidente y hay un vicepresidente, el vicepresidente podría otorgar la constancia y declarar sobre lo que hizo el presidente, ¿no? O algún cargo que esté previsto para su reemplazo. Eso es lo que respecta a la constancia convocatoria. Ahora, también antiguamente, para efectos del quórum, como hace un momento mencioné, nosotros verificamos los libros padrón de socios, que las firmas correspondan a los asociados que decían. A veces eran números infinitos y teníamos que, no estaban en orden y teníamos que ir chequeando uno por uno para que por lo menos encontrara el 50% más uno de los miembros si es que estaban en primera convocatoria, ¿no? Esto ya no es así. Obviamente este problema no había cuando eran 10 socios, pero a veces habían 100 o a veces habían hasta 5.000, ¿no? Como alguna vez me tocó. Esto ya no hay. Ahora lo que nosotros presentamos son las constancias, en este caso la constancia de quórum, que está regulada en el artículo 16 respecto de qué formalidad debe tener y el 60 al 62 del reglamento de inscripciones, ¿no? La constancia de quórum, ¿quién la otorga? La puede otorgar el que convocó y en este caso, es decir, solo para la constancia de quórum, también la podría otorgar la persona que presidió la asamblea. Como bien se dijo hace un momento, no necesariamente es el último presidente inscrito el que va a presidir una asamblea, valga la redundancia. Puede la asamblea acordar designar a un director de debates o alguna persona que se encargue de presidir la sesión. Esta persona que preside la sesión asume la responsabilidad de determinar quiénes efectivamente son socios habilitados para emitir su voto. Por tanto, es el que está en mejor aptitud también para poder determinar si la asamblea se reunió o no se reunió con el quórum suficiente necesario. ¿Qué pasa si una asamblea no se instala con el quórum suficiente? Supongamos que somos 100 y estamos en primera convocatoria y necesitábamos por lo menos a 51, pero fueron 48 y dijimos, bueno, ya somos mayoría, nos instalamos. Los acuerdos que se adopten en esa asamblea van a carecer de validez, ¿no? La instalación es importante, tiene que instalarse con el quórum que se establece en la norma o en su defecto en el estatuto, porque el estatuto puede establecer un quórum mayor. De repente el estatuto dice, se requiere en primera convocatoria el 75% de los asociados hábiles. Entonces deberán haber asistido el 75% de los asociados hábiles. De lo contrario, no podría haberse instalado en primera convocatoria y deberían haber esperado a una segunda, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos de la constancia de quórum? El declarante va a tener que consignar su número de documento de identidad, su domicilio real, en mérito de qué lo está otorgando, puede ser como presidente o de repente como persona que ha presidido la asamblea, ¿no? Debe consignar el número de asociados, solo el número de asociados que se encontraban habilitados para asistir. Puedo yo tener en mi padrón inscritos a 100, pero de esos 100, solo 80 estaban habilitados para asistir a una asamblea, ¿no? Entonces pondré que el número de miembros habilitados son 80. Y debo consignar también los datos del libro padrón del cual yo estoy sacando la relación de asociados hábiles, ¿no? Todos los datos, la denominación, por ejemplo, el libro padrón de socios número 1, la fecha en que ha sido legalizado, ante qué notario ha sido legalizado, su número de registro notarial. Y finalmente, debo consignar la relación de asociados que efectivamente asistió. Cuando hablamos de asociados que asistieron, estamos hablando de los asociados con los cuales la asamblea se instaló. Si es una asamblea que se instaló en una hora determinada y después llega más gente, esa gente adicional que pudiera estar llegando no debería ser computada para efectos del quórum, porque yo instalo a la hora que convoqué. 8 a.m. primera convocatoria, 9 a.m. segunda convocatoria. Estamos en segunda convocatoria. A las 9 a.m. ¿quiénes están? Pues con ellos es que yo instalé mi asamblea. Si después se va incorporando más gente, bueno, no hay ningún problema, pero ellos no estuvieron para el momento de la instalación, ¿no? Entonces, lo que yo consigno es la relación de asociados que efectivamente estuvo al momento en que yo instalé mi sesión, no los que se incorporaron después. ¿Qué supuestos sí hay para tomar en cuenta a quienes se van incorporando? El caso de las asambleas continuadas o de sesión no simultánea, que le llaman, ¿no? O sea, por ejemplo, yo convoco elecciones para que se lleven a cabo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En ese momento yo voy a determinar el quórum no a las 8 de la mañana,
sino a las 4. Porque al yo convocar para que se lleve a cabo de 8 a 4, quiere decir que los asociados van a poder ir a emitir su voto, ¿no?, entre las 8 y las 4 de la tarde. Y si eran 100 asociados y entre las 8 y las 4 solo asistieron 20, mi primera convocatoria se frustró. Tendré que volver a convocar y podré volver a convocar de 8 a 4 el día siguiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, el quórum en esos supuestos, cuando la convocatoria me establece una fecha de inicio y una fecha final, el quórum se establece al final. Sin embargo, cuando la convocatoria solo me establece una hora fija, 10 a.m., 11 a.m., etcétera, entonces ahí yo tomo en cuenta la instalación con el número de socios presente a esa hora determinada, ¿no? Consigno la relación. El reglamento habla de que debe ser consignado en forma alfabética. En realidad, si no lo consideran en forma alfabética, no lo vamos a observar. Sin embargo, sí ayuda mucho que lo consignen en la misma forma en que a veces está en el acta, porque nosotros igual vamos a cotejar de que quienes hayan firmado el acta aparezcan en la constancia de quórum. Hay actas que son firmadas por todos los asociados y están desordenados, y sin embargo en la constancia de quórum los ponen ordenaditos. Entonces, eso es un poco más engorroso en el tema de calificación. Igual lo vamos a hacer, solo que es más engorroso, demora un poco más. Entonces, en esos supuestos, el ideal sería de que esté en la forma en que han sido presentados, ¿no? Y también verificar de que no se hagan duplicidades. En muchas ocasiones hemos visto que a veces en el acta, por error, una persona firma 2 o 3 veces. Y tal cual la ponen en la constancia de quórum. Aparece 2 o 3 veces en la constancia de quórum. Y resulta pues que no son 60 los que asistieron, sino 57, por ejemplo, ¿no? Porque a uno lo consignaron 3 veces. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado de ver a quiénes estamos consignando para que el número no difiera, ¿no?, con respecto a lo que establece el acta, ¿no? Entonces esos son los requisitos que debe tener la constancia de quórum, ¿no? Ahora, tanto la constancia convocatoria como de quórum necesitan una formalidad específica. Para ser presentadas al registro hay 2 maneras, ¿no? Original, en ese caso, cuando es original, tiene que tener la firma certificada del declarante. Puede ser por notario, por juez de paz, ya hemos visto en qué casos va a proceder lo del juez de paz. Puede ser por fedatario, ahí sí, en general, no hay una restricción. En el caso de las constancias de convocatoria y de quórum, la legalización de la firma puede ser efectuada por fedatario de la zona registral correspondiente. En el caso de fedatario no hay ningún costo para la legalización de firma. También puede ser ante cónsul peruano si de repente está en el extranjero, autoridad extranjera competente u otra persona autorizada legalmente para certificar las firmas. También puede estar inserta en instrumento público protocolar. ¿Eso qué quiere decir? Hay ocasiones en que se presenta la escritura pública, ¿no?, y en la escritura pública se inserta la constancia de quórum. Es en ese supuesto. La constancia de quórum o de convocatoria no debe estar adherida al libro de actas. La constancia de convocatoria y de quórum se presenta en hojas sueltas, no pegada. Si yo la pego en mi libro, eso no me sirve a mí para acreditar la convocatoria o el quórum. Igual el registro les va a pedir que adjunten la constancia de convocatoria y quórum en hojas sueltas, en original y con la firma legalizada de la persona que ha otorgado la declaración, ¿no? Y siempre hay que tener en cuenta de que tanto la constancia de convocatoria y de quórum tienen el carácter de declaración jurada y por tanto hay responsabilidad civil, penal y administrativa por lo que se declara, ¿no? Bien. Siempre en el tenor de estas constancias tienen que rezas declaro, ¿no? Declaro. Sí, normalmente ponen declaro bajo juramento que o declaro que, ¿no? Sí, eso no hay ningún problema, porque igual al otorgar la constancia ya están asumiendo las responsabilidades de ley que de por sí se otorgan, ¿no? Bien, otro tema que quería tratar es cuando esa formalidad que se necesita ya no es una escritura pública, ya no es una copia certificada, sino es una resolución administrativa, ¿no? Y vamos a ver el caso particular de estos 4 tipos de personas jurídicas. Bueno, el CAFAE no es propiamente una persona jurídica. Sin embargo, se inscribe en registros públicos y se inscribe en el registro de personas jurídicas. El CAFAE se constituye cada 2 años, se constituye y se extingue cada 2 años, ¿no? En realidad lo que hace el CAFAE es administrar fondos que provienen por los permisos, por las tardanzas, ¿no? Todo eso va entrando a este fondo del CAFAE, ¿no? Y se designa pues a un directorio, si se quiere así, cada 2 años, que se encarga de su administración. Ahora, el CAFAE, para su constitución,
necesita una resolución administrativa que le otorga el titular del pliego, de la entidad a la que pertenece. Esta resolución la tiene que expedir, si bien le otorga el titular del pliego, la tiene que expedir el funcionario competente de esa entidad, ¿no? Porque es él el que tiene en su poder la matriz, que era justo lo que hablábamos al inicio del artículo 9 del reglamento, ¿no? Quien conserve en su poder la matriz, él va a poder expedir la certificación correspondiente. Eso es lo que sucede en el caso del CAFAE para su acto constitutivo. Se constituye por resolución administrativa del titular del pliego, o los subcafaes, porque también se les aplica a los subcafaes, ¿no? Sin embargo, cuando se trata de su aprobación de reglamento interno o de la ratificación de reglamento interno, ahí sí podrá ser copia autenticada por fedatario o copia certificada por notario. Cuando se trate de actos de poderes, ahí solo será exclusivamente copia certificada por notario, ¿no? Las excepciones le establecen la misma norma. Ahora, en el caso de los sindicatos, también como hemos dicho, nosotros lo que vamos a verificar es la constancia de aprobación automática, y de esa constancia de aprobación automática deberá fluir los datos como la fecha en que ha sido elegido, la conformación. Si es que yo no tengo cómo ver eso, ahí recién pediré la copia certificada. Esta copia certificada que yo voy a pedir, en caso sea necesario, tiene que ser por la autoridad administrativa de trabajo también, ¿no? Y esta constancia de aprobación automática podrán adjuntarla también certificada por el funcionario competente, en este caso de la autoridad administrativa de trabajo, porque son ellos los que conservan en su poder la matriz, ¿no? O sea, ellos tienen la documentación ahí, entonces son ellos quienes nos van a poder decir que efectivamente esa constancia de aprobación existe. En el caso de las federaciones deportivas, como una asociación, se inscriben a través de sus copias certificadas. Sin embargo, copias certificadas por notario. Sin embargo, en el caso de las federaciones deportivas, necesitan además la resolución de reconocimiento del IPD, ¿no? La resolución de reconocimiento del Instituto Peruano de Deportes, ¿no? Donde obviamente determina que está reconociendo o admitiendo el registro de una junta directiva o de un nuevo miembro de la directiva o de una modificación estatutaria, por ejemplo, ¿no? Eso sí se hace a través de una resolución del IPD, y esa resolución del IPD también tendrá que estar certificada por algún funcionario competente, en este caso del IPD. En el caso de las organizaciones de usuarios de agua, hay una normatividad especial para las directivas o las elecciones de las directivas 2014-2016. Y en ese caso lo que están pidiendo es la resolución administrativa donde conste, ¿no?, la autorización de la directiva que han elegido, y se acompañan las copias certificadas, ¿no? Entonces, en esos casos donde se presenta la resolución administrativa, esta resolución administrativa debe ser expedida por funcionario competente. Cuando hablamos de funcionario competente que conserve en su poder la matriz, no estamos hablando de fedatario. Un error común que suele suceder es que, por ejemplo, ¿no?, nos adjuntan de la resolución administrativa expedida por el Instituto Peruano de Deportes, pero la expide el fedatario del IPD. Los documentos que expiden los fedatarios surten efectos ante la entidad respectiva, no ante terceros. De repente para algún trámite podrán admitir una resolución expedida por el IPD, pero para el registro no puede ser ante un fedatario. Tiene que ser una persona que tenga atribuciones expresas para certificar los documentos que contiene o que guarda la entidad respectiva, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de no presentar copias autenticadas por fedatario de estas resoluciones administrativas. Bueno, y esto es lo que íbamos a ver, ¿no? Ahora, ahí lo que pongo es un ejemplo, ¿no? Una pregunta. La resolución administrativa original, ¿es posible? Sí. En realidad sí se ha venido admitiendo que la resolución administrativa la presenten en original, ¿no? Esta resolución a veces se las entregan tal cual y ellos lo que hacen es entregarlo al registro. Yo lo que entiendo es que la idea es que la persona se quede también con su resolución original y que independientemente puedan entregarle otra copia certificada. Sin embargo, han habido algunas entidades, en alguna ocasión, que lo que nos decían es de que no tenían a una persona expresamente autorizada para que certifique estos documentos. Entonces nos presentaban una y otra vez el fedatario. Nosotros decíamos el fedatario no es posible. Entonces, al final nos terminaban entregando el original. En realidad, toda institución pública tiene una persona que se encargue de una certificación, de expedir la certificación, porque las instituciones públicas tienen sus archivos documentarios, y de alguien se hace responsable de ello, ¿no? Pero se están admitiendo las resoluciones administrativas también en original.
¿Qué sucede con las copias simples? En el caso de las copias simples, la norma es clara cuando nos dice de que no deben ser materia de calificación. El artículo 7 nos dice: no constituye título inscribible las copias simples de los documentos que sustenten o coadyuven a la inscripción, por lo que los mismos no serán susceptibles de ser calificados en las instancias registrales, salvo disposición en contrario. Es decir, si yo tengo mi copia certificada, ¿no es cierto?, y la copia certificada, yo le saco una copia, porque digo, mejor yo me quedo con la copia certificada y que la copia se la quede al registro, y la presento al registro como copia simple, el registrador, aun cuando sea la copia simple de una copia certificada, no la va a poder calificar. ¿Y qué va a hacer? Lo que dice el 43A, la tacha especial. Va a tachar el título porque se ha presentado copia simple del documento principal donde está el acto que yo deseo inscribir. Esto debe ser atendido en los 3 primeros días y una vez tachado el título, solo se podrá tener 3 días más para poder interponer un recurso de apelación. Ahora, ¿cuándo no procede esta tacha? Cuando de repente yo estoy pidiendo varios actos. Estoy pidiendo la inscripción de una junta directiva, de un otorgamiento de poder y una modificación estatutaria. Presento copia simple del otorgamiento de poder, presento copia simple de la junta directiva, pero sí presento el parte notarial de la escritura pública. Entonces, como son actos separados, la junta directiva y el otorgamiento de poder no se van a poder inscribir, porque están en copia simple. Los tengo simplemente por no puestos. Sin embargo, la modificación estatutaria, como sí está en su escritura pública, no va a haber ningún problema en que yo la pueda inscribir. ¿Qué otro supuesto también hay que tener en cuenta? El supuesto de las publicaciones en diario. Hay ocasiones en que se acompañan resoluciones administrativas y estas resoluciones administrativas han sido publicadas en diario. Entonces nos adjuntan la resolución en copia simple. Pero si yo veo en la parte de abajo dice regístrese, comuníquese y publíquese. Entonces tengo que verificar si efectivamente ha sido publicada en el peruano. Si ha sido publicada en el peruano, yo no lo puedo tachar, porque ya tiene publicidad desde el momento en que ha sido incorporado en el diario, ¿no? Bueno, a partir del día siguiente de su publicación. Entonces, no, ahí no lo puedo tachar. Ese, por ejemplo, es un supuesto también especial que no lo puedo tachar. Ahora, un tema interesante que se da a nivel registral, principalmente en el caso de personas jurídicas distintas a las sociedades, aunque también eso aparece en sociedades, es el caso de las medidas cautelares o las sentencias judiciales, ¿no? Aquí vamos a ver lo que es el parte judicial, la forma en que se comunica el registrador y el juez y el supuesto de reiteración de mandato. Bien, tenemos al juez. El juez y el registrador, ¿cómo se comunican? Se comunican a través de un oficio. Esa es la forma de comunicación del juez hacia el registrador. ¿Qué es lo que remite el juez al registrador? Porque la rogatoria le corresponde al juez. ¿Qué es lo que le remite? Le remite el parte judicial. El parte judicial, ¿por qué está conformado? Está conformado por el oficio, que va dirigido al registro, y los actuados judiciales pertinentes, que se presentan en copia certificada, en este caso por el especialista legal del juzgado correspondiente, ¿no? Ahora, estas copias certificadas o estos actuados judiciales pueden ser cualquier tipo de actuados judiciales. No. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo lo que deseo inscribir es una medida cautelar de anotación de demanda? En ese caso, el Código Procesal Civil lo que nos dice es que yo necesito la copia certificada por especialista legal del escrito de la demanda, de la resolución que admite la demanda, del escrito cautelar y de la resolución que admite la medida cautelar. Con todo eso, en copia certificada por el especialista legal, acompaño el oficio que lo firme el juez y eso lo presento como parte judicial ante el registro para su inscripción, ¿no? Ahora, en ese supuesto yo voy a ver también de que no exista incongruencia con el antecedente registral, porque debe ser compatible. Ahora, ahí se pone un supuesto de levantamiento de medida cautelar. Cuando ya la medida cautelar está inscrita y luego lo que se desea es el levantamiento, el tribunal registral lo que ha establecido es que debe acreditarse que ya esa resolución que dispone el levantamiento de la medida cautelar ya quedó consentida. De lo contrario, no podré yo efectuar el levantamiento de esta medida cautelar. Y el otro supuesto es el de la reiteración de mandato. ¿Qué quiere decir esto? Hay ocasiones en que el juez envía el parte judicial,
y supongamos que dice, ordeno la inscripción o dispone como medida cautelar el nombramiento de administrador judicial, ¿no? Designo a los administradores judiciales X e Y, quienes se van a encargar de la administración de los bienes. Sin embargo, yo veo la partida, y en la partida yo veo que hay un consejo directivo en funciones. El tribunal lo que ha dicho ya en forma reiterada es de que no puede coexistir un órgano directivo, en este caso consejo directivo o directiva, como deseen llamarlo, y un administrador judicial. Podrían coexistir si ambos tuvieran funciones diferentes, pero en principio no pueden coexistir. Entonces a mí el juez viene y me dice a través de parte judicial, usted registro, inscriba a estos administradores judiciales. Entonces yo voy a ver que no es compatible con lo que está en la partida registral porque tengo una directiva vigente. Es más, a veces de los mismos partes judiciales se puede determinar de que ellos dicen de que esa convocatoria judicial que ellos están solicitando, ese proceso se da como consecuencia que la asociación está céfala. Pero yo veo en la partida que no está céfala, hay una directiva ahí. Entonces yo lo que voy a hacer es, a través de un oficio, lo que voy a hacer es decirle al juez, comunicarle al juez, al amparo del artículo 2011 del Código Civil, que me aclare su mandato. Que me aclare su mandato poniendo en su conocimiento lo que está sucediendo, ¿no? Usted me pide que yo inscriba a un administrador judicial con tales facultades, pero yo tengo una directiva. Y en ningún momento me está diciendo usted que yo suspenda esa directiva, porque no lo está poniendo, y yo no puedo presumir el mandato del juez. El mandato del juez se cumple en sus propios términos. Yo no puedo asumir de que eso puede significar, ¿no?, tal o tal cual cosa. No, tiene que ser expreso. Pero ¿qué sucede? Que de repente, como a veces se ha dado, el juez me dice, inscriba, me responde a través de un oficio que está acompañado de un parte judicial aclaratorio, en donde me dice, normalmente lo que dicen es, inscriba usted conforme al ordenado por la resolución tal. A pesar que yo ya le advertí la incompatibilidad que hay, el juez me está diciendo que inscriba. No necesita decirme bajo apercibimiento, solo me dice inscriba. Ya tomé conocimiento de su oficio, pero ¿sabe qué? Inscriba. Eso se llama reiteración. En ese supuesto, y eso lo vamos a ver en la clase que veamos el tema de los precedentes de observancia obligatoria, en ese supuesto se aplica el precedente de observancia obligatoria que establece que yo ya debo entender que el juez ahí sí ya incorporó el problema que yo le advertí, ya lo incorporó en su proceso. O sea, yo ya cumplí con advertirle al juez el problema que está viendo. Y si a pesar de eso él me dice inscriba, entonces eso es una reiteración de mandato. La responsabilidad respecto de ese asiento recaerá exclusivamente en el juez. Y yo deberé consignar al momento en que extiendo el asiento que este asiento se extiende bajo responsabilidad del juez que sí lo ordena, ¿no? ¿Qué supuestos se han dado eso? Ha llevado eso, infinidades, ¿no? Porque luego hay que oficiar para hacer un informe, para que esto vaya al OGMA y bueno, ¿no? Porque de todas maneras no debería ser así. Hay ocasiones en que hay títulos pendientes que están ahí vigentes, porque tenemos que respetar siempre el asiento de presentación de los títulos, pero el juez no le interesan los títulos pendientes y me dice, inscriba usted el mío. Así sea el último de la cola, me dice, no, inscriba. Yo le digo, pero ojo, hay títulos pendientes, son incompatibles, hay tal cosa y tal otra. No, inscriba. Y tengo que inscribir, porque el juez así lo ordena. Y en alguna ocasión, lo que me tocó verificar fue, eran dos jueces, de distintos lugares. Uno me decía, deje sin efecto lo que el otro juez acaba de decir. Pasaban 10 días, el otro juez me decía, ahora deja sin efecto lo que él ha dicho, y así se la pasaron como 3, 4, y la denunciada que terminó fui yo, ¿no? Pero yo no podía, o sea, yo cumplía simplemente con decirle al juez, ¿sabes qué? Hay una sentencia que me dice, hay una resolución que me dice de que no tome en cuenta esta resolución que tú quieres que ahora inscriba, ¿no? Y el juez me decía, no, inscribe lo mío, no lo otro. Entonces, y así se la pasaban, ¿no? Entonces, en realidad, el tema de las medidas cautelares o las sentencias judiciales son delicadas, sí, pero nosotros no podemos cuestionar lo que ya el juez dispuso, ¿no? Entonces, el término requerimiento es más adelante, porque ahí ya se entiende como que no es un requerimiento, pero ya tácitamente, ¿no? Como que claro, tiene que cumplir con escribir esto, ¿no? Exacto. Lo que sucede es que muchas veces se ha malentendido el tema de la reiteración del mandato como el hecho de que el juez necesariamente me tiene que apercibir. Inscriba bajo responsabilidad.
El juez no necesita decir eso. En realidad, lo que nosotros como registradores cumplimos es con decirle, usted desea que yo incorpore esta situación a la partida, pero la partida ya tiene esta otra situación, ¿no? Ahora, si usted insiste en que se inscriba, será bajo su responsabilidad. Es decir, si el juez nada más me dice inscriba, ya se ha tomado conocimiento, inscriba, ok, ya eso es una reiteración, eso ya se debe entender como una reiteración. Pero igual, usted al momento de inscribir pone siempre bajo responsabilidad de la Sí, juez. bajo responsabilidad del juez. Obligado por responsabilidad, ¿no es cierto? Claro, porque después más tarde dicen, ¿y por qué no le dijiste al juez lo que estaba pasando? Hay que cumplir con decirle, en ese caso, al juez, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que tiene que ver con lo que sean medidas cautelares o sentencias judiciales. Normalmente se presentan a través de un parte judicial. Ahí se entiende que la rogatoria le alcanza al juez. ¿Esto qué quiere decir? De que la parte no puede, alguna de las partes no puede agarrar y venir un día y formular un desistimiento. Ya no quiero que se inscriba. No, es el juez mismo el que tendrá que dejar sin efecto la resolución que ha presentado que me dispuso que se inscriba, ¿no? En el caso de las sentencias judiciales también tienen que estar firmes para que se puedan inscribir, ¿no? La nulidad de un asiento no basta con lo que diga la primera instancia, ya tienen que haberse agotado las demás instancias o en su defecto que no hayan apelado y que ya se entienda que ya concluyó el proceso, ¿no? Pero mientras eso no se acredite no se puede incorporar, ¿no? En el caso de las sentencias judiciales. Hay un decretito que se emite cuando tenga que ser por consentida, ¿no? O sea, cada vez que no ha mediado recurso de apelación, por tanto, claro, consentida ya, y notificar a las partes, ¿no? A nosotros lo que nos llega, ese también es otro problema, ¿no? Muchas veces lo que presentan al registro es la notificación. O sea, la notificación que le llega a la parte, la presenta al registro. Eso no es un parte judicial. El parte judicial es el oficio que envía el juez y las copias certificadas expedidas por el especialista legal como consecuencia de lo que le ha ordenado el juez. Exacto, ¿no? Si presentan como título la notificación, eso no es título. Si presentan de repente, algunas veces han presentado el escrito de la demanda, pero ni siquiera sabemos si la han admitido, ¿no? Eso no se inscribe. No, eso no tiene ningún tipo de mérito inscriptorio. Anotación de demanda. Claro. Sí, tiene que estar por la demanda, su emisorio. No, normalmente a veces presentan solo el escrito porque... La inscripción más consentida, porque puede que de repente no haya sido notificada. Eso no chequean eso. ¿No? Sí, nosotros verificamos en el módulo del Poder Judicial. Lo que pasa es que cuando se tratan de medidas cautelares, las medidas cautelares no se publicitan, sino hasta después que han sido inscritas. Porque justamente lo que se busca es que la otra parte, ¿no? Entonces, en ese caso no, pero sí podemos ver de que existe el proceso y qué juzgado lo está llevando, en qué estado se encuentra, ¿no? Etcétera. Bien, entonces aquí hemos visto así a grandes rasgos todo lo que tiene que ver con la formalidad de los documentos, ¿no es cierto? Incluso lo que tiene que ver con las medidas cautelares. Sin embargo, hay ocasiones en que a pesar de todas las medidas que se puedan adoptar para que este documento sea íntegro, para que este documento pueda dotar después, o esta inscripción que se efectúe pueda garantizar esta seguridad jurídica que todos queremos a través de las inscripciones, a veces tiene problemas consigo, ¿no? ¿Cuáles son los clásicos problemas? El tema de la falsedad documentaria que se advierte durante la calificación registral, el caso de la oposición en el procedimiento de inscripción registral, el supuesto especial de cancelación de asiento registral y la presunta falsificación de instrumentos extraprotocolares y constancias de acreditación de quórum. Esto no va a ocurrir en todos los casos, sino en determinados supuestos, ¿no? De alguna manera acá se ha separado esto así, ¿no? Por ejemplo, lo que es el supuesto de falsedad documentaria, en algunas ocasiones durante la calificación del título, el registrador, ya por el hecho de que ya ve día a día los documentos, se da cuenta a veces de que ese sello no corresponde con el que nosotros tenemos en la base de datos, o esa firma ya no es la que viene usando el notario, y para eso nosotros entramos al módulo sistema notario, ¿no? O el sello no es el que viene usando. Entonces ya advertimos indicios que nos pueden determinar de que efectivamente algo no está bien con ese documento. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Normalmente se llama al notario o se le envía un oficio al notario, se le faxea el documento y se le dice, por favor, verifique si es que esto realmente lo ha expedido usted o si es su firma o no. Porque nosotros no somos peritos, ¿no? Pero hay ocasiones en que por ahí podemos advertirlo durante la calificación.
Y han habido ocasiones en que el notario nos decía, esto no es mío, yo no lo he hecho, no es mi firma, no me corresponde. Entonces ahí se sigue un procedimiento, un ratito acá, que está establecido en el artículo 36 del Reglamento General de los Registros Públicos. ¿Qué nos dice ese artículo? Ese artículo lo que nos dice es, cuando en el procedimiento de calificación, es decir, antes que se haya incorporado al registro como asiento, ¿no?, se advierta la falsedad del documento en cuyo mérito se solicita la inscripción, previa realización de los trámites que acrediten indubitablemente tal circunstancia, como por ejemplo cuando llamamos al notario y el notario nos dice, no es mi firma, no son mis sellos, ¿no?, procederá a tacharlo o disponer su tacha según corresponda. En ese supuesto, ¿qué va a hacer el registrador? Va a mantener el original del título hasta que el título venza. Y una vez que el título venza, esto se va a derivar para que esto pase a investigación. ¿Qué recibe la persona que presentó el título? Lo único que va a recibir es una copia fedateada de lo que presentó respecto de la parte que está falsa, ¿no? Eso es cuando en ese caso se advierte la falsedad durante la calificación. Hay ocasiones en que durante la calificación del título también se pueden ver problemas. Muchas veces durante la calificación de un título nos llegan hojas de trámite, pero en principio una hoja de trámite no tiene una fuerza de parar una inscripción, porque en principio lo que el registro propicia es la inscripción. A veces dicen, no, que ahí la documentación ha sido fraguada, no, que a mí no me han convocado. No, para eso hay mecanismos especiales si es que uno quiere oponerse a la inscripción, ¿no? Y en ese caso está la ley 30.313, que nos regula el tema de la oposición en la inscripción. ¿Cualquiera puede oponerse a la inscripción según esta ley? No. Ahí se faculta al juez, al cónsul o al funcionario público, al notario, para que pueda formular una oposición. Esta oposición la va a poder formular en dos supuestos. En el caso que considere que la documentación ha sido falsa, es decir, se le está atribuyendo una certificación que él no ha emitido y él ha tomado conocimiento de eso, o de lo contrario porque ha habido un tema de suplantación. Hay ocasiones en que otorgan una escritura pública donde dice el otorgante es fulanito de tal y resultó que ha habido una suplantación de por medio. Y esa persona nunca estuvo y después aparece y le dice, yo nunca he venido aquí, nunca he otorgado una escritura pública. ¿Cómo es posible que ahora hay una escritura pública en el registro? Entonces, en esos casos formulará la oposición y se ceñirá a los lineamientos que establece la norma, ¿no? Otro supuesto es cuando ya se inscribió el título. Y una vez inscrito el título, nos damos cuenta que este adolece de defectos, en el sentido de un tema de falsedad, que no se pudo advertir porque tal cual estaba el documento, aparecía con todos los mecanismos de seguridad necesarios, ¿no? Ese es el supuesto especial de cancelación del asiento, que también está prevista en la ley 30.313. En este caso también no es en cualquier supuesto, lo podrá hacer el juez, el notario, el cónsul o el funcionario público. ¿Por qué solo se les limita a ellos? Porque ellos tienen la matriz. O sea, ellos saben qué cosa es lo que se ha expedido. Entonces, sobre esa base, ellos pueden determinar, esto yo no lo hice, o efectivamente aquí hubo una suplantación, ¿no? Este es un tema que se ha regulado para ellos. Hay otro supuesto también en el caso de las anotaciones preventivas, ¿no? Cuando se detecte un tema de falsedad o de suplantación, el notario que se da cuenta de ello puede solicitar la anotación preventiva correspondiente ante el registro. Una vez verificado que efectivamente ha habido un tema de suplantación o de falsificación, se inscribe una anotación preventiva en la partida correspondiente y se tendrá un año para que se pueda inscribir la medida cautelar o el proceso judicial correspondiente, ¿no? Esto no va a limitar la inscripción de otros actos, sin embargo, ya se reserva el derecho para que se pueda publicitar ese tema. Y el otro tema que también existe es la Directiva 003-2012 SUNARP, que esta ha sido aprobada por la Resolución 257-2012, también SUNARP, ¿no? Que nos habla de los instrumentos extraprotocolares y las constancias de quórum. En este caso, por ejemplo, ¿no? En el caso de las constancias de quórum se da una situación bastante peculiar. Aquí está. En el caso de las constancias de quórum, no es que cualquiera pueda aparecerse y decir, esa constancia de quórum es falsa, porque ahí estaba apareciendo tal y tal persona. O sea, yo
declaro cualquier cosa, porque si no, imagínense, pues no podemos someter a tanta inseguridad al registro, ¿no? O sea, no le podemos admitir a cualquiera bajo cualquier argumento que quiera agarrar y decir ese asiento es falso. Porque en muchas ocasiones se ha dado el caso de que protestan por asientos que dicen que es falso, lo que fuere, solo porque no estaban de acuerdo con el acuerdo, o porque no resultó elegido quien ellos querían, o porque de repente yo era de la lista contraria y ahora me voy a encargar de bajarme el exacto, exacto, ¿no? Entonces, por eso el registro es muy cuidadoso. Justamente, ¿qué buscamos nosotros con todos los mecanismos de control que existen? La seguridad jurídica de las inscripciones, ¿no es cierto? Entonces, si esto es así, cualquier cuestionamiento que se le quiera hacer en sede administrativa también tiene que estar perfectamente regulada. En este caso, la constancia de quórum se establece de que es posible establecer una denuncia por un caso en una constancia de quórum si es que de repente en la constancia de quórum aparecen personas que están fallecidas, o si de repente en la constancia de quórum aparecen personas que en esa fecha estaban fuera del país o que tenían un tema de incapacidad. Esas tres cosas se pueden probar, ¿no? En el caso de que estaba fuera del país, un movimiento migratorio, no sé, mis pasajes, qué sé yo, ¿no? En el caso de la incapacidad, también se puede acreditar la incapacidad y el fallecimiento a través del acta de defunción correspondiente. En esos tres supuestos, ¿no?, yo podría eventualmente formular una denuncia respecto de alguna falsedad en la declaración de la constancia de quórum. Ahora, no solo basta eso, lo que también se necesita adicionalmente es que a esas personas que yo puse de más, si yo las quito, me afectaría el quórum. En otras palabras, para poner un ejemplo, somos 100 socios que estábamos habilitados para asistir a la asamblea. La instalación tenía que haberse hecho en primera convocatoria con 51. Supongamos que en mi constancia de quórum yo puse 51 asistentes. Estamos exactitos. Entonces ahí no hay ningún problema. Pero resulta que en esa relación de 51, a través de una denuncia que hace una persona, dice, no, en esa relación de 51 hay 3 fallecidos, hay uno que está incapaz y hay otro que está fuera del país. 5. Si yo quito ese 51, estos 5, nos quedamos con 46. Hiciéramos 100 hábiles, con 46 no se podría haber instalado en primera convocatoria. En ese supuesto va a proceder la denuncia. Sin embargo, si yo tengo mi asociación que tiene 100 socios, asistimos 80, según la declaración jurada, y luego viene alguien a denunciar diciendo, no, que ahí hay 3 personas que están incapaces. De esos 80, me quedan 77. Con los 77, válidamente se podría haber instalado esa asamblea. No afectó la instalación. Ahí no va a proceder la denuncia. Porque la denuncia lo que está buscando es cuestionar ese asiento. Pero ese asiento, aun cuando esas 3 personas no hubieran asistido, igual yo tenía quórum suficiente para sesionar y para votar. Entonces, ahí no había ningún problema. En ese caso, la denuncia no va a proceder. Entonces, cuando cuestionemos las constancias de quórum que ya han sido incorporadas al registro, tengo que ver 2 cosas. 4 cosas. Primero, de que no esté en alguno de esos supuestos, ¿no? Incapacidad, que estuve de viaje o que está fallecido. Y en segundo lugar, que ese número que yo voy a reducir no me afecte la instalación. Si me afecta el quórum, ahí sí va a proceder la denuncia. Si no me afecta el quórum, no procede. Eso es respecto de la constancia de quórum. El otro supuesto es el caso de falsificación de los documentos extraprotocolares, ¿no? Y bueno, ahí sí lo que se busca es decir pues que efectivamente ese documento no ha sido expedido por el notario que dicen que ha sido expedido. Y a veces va el notario y dice efectivamente ese no es mi sello, no es mi firma. O sea, hay forma de acreditar de que esa persona no ha sido o no fue el que certificó el documento, ¿no? Ahí sería la garantía del notario. La gente también. De acción penal contra Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, esos son prácticamente los problemas que se pueden dar durante la calificación o ya una vez inscrito el acto, ¿no? Pero como si bien se pueden dar cuenta, es bastante restringida la posibilidad porque lo que se busca no es alterar los asientos, ¿no? Si nosotros damos facilidades para que cualquiera se pueda invocar que es falso porque le dio la gana de que es falso, sin ningún tipo de pruebas, ¿dónde quedaría la intangibilidad que busca como garantía el Sistema Nacional de Registros Públicos, ¿no? Sustentado. Exacto. ¿No? Bueno, eso es alguno de los alcances que se quería ver con temas de formalidad. No sé si habrá alguna pregunta adicional, pero he tratado de abarcar lo más posible.
No solo para ver la misma formalidad en sí misma, sino también algunos problemas que se pueden suscitar durante y después de que se accede al registro, ¿no? No sé si hay alguna pregunta adicional. Entonces, una duda, por ejemplo, cuando habla en las convocatorias dice que es por esquela y cuando se hace citación es lo mismo. Citación, ¿no? Dice citación, ¿no? Se convoca asamblea, por ejemplo, o tiene que llevar el nombre en esquela de todas maneras. No. Es lo mismo. Sí se puede considerar lo mismo, ¿no? Pero sí hay que respetar siempre la forma que establece el estatuto. Si el estatuto nos dice esquela y yo hago publicación radial, ahí no he cumplido con la convocatoria. Si de repente la convocatoria me dice, según el estatuto, no sé, pues de repente me dice publicación en diario, y yo agarro y digo, no, pues pero yo me voy a asegurar de que todos realmente tomaron conocimiento, no voy a hacer la publicación en diario, sino los voy a convocar uno a uno por esquela con cargo de recepción. Todos ya tomaron conocimiento, pero no es el medio empleado. Y mientras no sea el medio empleado según el que dice el estatuto, esa convocatoria no es válida, ¿no? A pesar de que todos tengan conocimiento, pero no era el medio, porque a mí me pusiste en conocimiento esto, pero este no es el medio. Entonces yo no estoy notificado, yo no me doy por notificado porque no has utilizado el medio. Sin embargo, cuando el estatuto no dice nada, el medio es libre. Yo puedo utilizar el medio que yo considere pertinente, desde una llamada telefónica o un aviso radial o altoparlante. Notificado o comunicado tiene latente su derecho de poder pedir la nulidad de esa. Claro. Porque obviamente le han reportado el derecho de participar ahí en las asambleas. Exacto, ¿no? El hecho de que a una persona no se le convoque, se le recorta la posibilidad de decidir si va o no, y el hecho de ejercer, si es que decide ir, su voto, ¿no? ¿Está?